La filosofía marxista surgió a mediados del siglo XIX como resultado del desarrollo que la humanidad había alcanzado hasta entonces. El incremento de las riquezas y las ganancias de la burguesía, ocasionado por la revolución industrial, no estuvo acompañada de una mejoría de las condiciones de vida de los obreros. La explotación de la clase obrera se incrementó y por ello los trabajadores se rebelaron. Las primeras acciones de su lucha fueron espontáneas y carentes de organización. Todavía la clase obrera no había adquirido una conciencia de clase. El marxismo surge ante la necesidad de un arma de lucha coherente para la emancipación de la clase obrera como resultado de una concepción del mundo científica. No han sido pocas las ocasiones en que se ha tratado de denigrar la teoría marxista atacando la vida y obra de sus creadores. Todo fallo, todo error cometido en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento histórico posterior al surgimiento de esta teoría y de alguna forma relacionado con ella es achacado sin miramientos a Marx, Engels y Lenin. Quienes así actúan obvian en su análisis que el marxismo no fue la creación de extraterrestres, no fue la creación de fuerzas sobrenaturales, sino el fruto del trabajo paciente y creador de hombres que vivieron en un momento histórico determinado. Cierto que eran hombres que tenían ideas altruistas, pero su teoría estuvo condicionada por la época en que vivieron y por supuesto tuvieron grandes aciertos y también limitaciones. Sobre la vida y la obra de estos dos grandes hombres, creadores, fundadores de la teoría marxista, estaremos conversando en nuestra clase de hoy. Esta clase es una clase introductoria y en ella vamos a abordar de forma general los aspectos más relevantes de la vida y la obra de Carlos Marx y Federico Engels, y también orientaremos un seminario para que ustedes desarrollen en sus aulas con sus maestros. Carlos Marx ha sido, de los grandes hombres de la historia, uno de los más cuestionados por defender sus ideas, por ponerse al lado de los pobres, al lado de la clase obrera y enseñarles el camino de la transformación revolucionaria de la sociedad. Fue perseguido y expulsado de su patria, Alemania, con su esposa y sus hijos. Fue expulsado de París y Bruselas. Vivió pobre, aunque pudo ser rico, pero nunca temió ni al hambre ni a la pobreza. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad que pertenecía al Estado prusiano. Aunque existen pocos testimonios sobre la infancia de Marx, cuentan sus biógrafos que siendo pequeño atraía a los niños de su edad por su gran imaginación y habilidad para contar historias. Fue un adolescente como otro cualquiera. Tenía buenos resultados académicos sin llegar a ser un alumno brillante, y cuentan
que se burlaba de las debilidades de sus maestros mediante versos. En su formación ejercieron gran influencia su padre Enrique Mars y el director de la escuela donde cursó el bachillerato, que además fue su maestro de filosofía e historia. Su padre era abogado, un hombre culto que amaba la lectura y se sentía atraído por el pensamiento de la Ilustración francesa. Con mucha delicadeza y mucho tacto, dirigió la maduración espiritual de su hijo. Entre ellos siempre existió una relación muy especial, marcada por la confianza y la comprensión. Wyttenbach, su maestro, era partidario de las ideas de Immanuel Kant. Dicen que se oponía a los principios pedagógicos basados en las doctrinas religiosas. Sin embargo, proclamaba en su enseñanza la utilidad de la razón, algo muy osado en la época en que dio clases. También tuvo la influencia de Ludwig de Westfalia, padre de Edgar, un amigo de su infancia, y de Jenny, quien se convertiría en su esposa. El varón era una persona de gran educación, amaba las obras de Homero, Shakespeare, se interesaba por los problemas sociales y fue quien le enseñó a Mars el pensamiento de Saint-Simon. De él también aprendió el joven Mars el gusto por lo antiguo y lo romántico. El talento de Carlos Mars se manifestó desde sus estudios de bachillerato. En un ejercicio de redacción titulado Reflexiones de un adolescente al elegir la profesión, escribió las siguientes palabras que quiero compartir con ustedes. Carlos Marx dijo en este artículo que el hombre debe saber elegir su profesión. Esta elección tiene importancia para toda su vida. Es un hecho que puede destruir su vida, hacer fracasar todos sus planes, hacerlo infeliz. Hay que meditar seriamente esta selección. En su profesión, el hombre no debe solo ambicionar el logro de su propia felicidad, sino también buscar la felicidad de todos los seres humanos. Por eso, al elegir una profesión, el bienestar de la humanidad y nuestro propio perfeccionamiento deben ser las pautas fundamentales. Más adelante, en ese mismo trabajo, Marx plantea: si hemos elegido el lugar en el cual podemos ser más útiles a la humanidad, entonces no podrán agobiarnos los trabajos, porque solamente son sacrificios por todos. Entonces no disfrutaremos una alegría pobre, limitada, egoísta, sino que nuestra felicidad pertenece a millones. Nuestros hechos viven en silencio, pero perduran eternamente. Estas palabras fueron escritas por Carlos Marx a la edad de 17 años. Desde este momento ya se ve su compromiso con el mejoramiento humano, su compromiso y su lucha por un mundo mejor. Él decía que al elegir la profesión debían ponerse por encima de los intereses personales los intereses de la sociedad. Pero ¿cuál era la vocación de Carlos Marx? Dirigido por su padre, guiado por el talento y la experiencia de su gran amigo que fue su padre, él se inclinó por estudiar Derecho en la Universidad de Bonn. Sin embargo, en el camino tropezó con la literatura y más adelante con la filosofía, que lo sedujo irremediablemente. El otro amor de su vida fue una mujer, Jenny de Westfalia, hija del varón que tanto lo había ayudado en su adolescencia. Con Jenny se comprometió en el verano de 1836 secretamente, y de este compromiso solo se enteró su padre, que quedó muy preocupado porque sabía que esta no sería una unión bien vista en aquella sociedad.
Jenny descendía de una familia de nobles. Carlos ni era noble ni tenía fortuna. Por eso él les aconsejó probar si aquel amor no era un amor pasajero de juventud o si era el amor perdurable de toda la vida. Este fue un amor muy difícil para ambos. Ella tuvo que enfrentar las críticas de su familia, que en varias ocasiones trató de persuadirla de casarse con Mars. Él lo atormentaba la idea de perder a una mujer hermosa, inteligente, 4 años mayor y que además había recibido muchas propuestas de matrimonio de los hijos de las familias aristócratas más pudientes. El mismo año en que se comprometió con Jenny, tuvo que viajar a Berlín para continuar sus estudios en la universidad de esta ciudad. En la distancia le escribió varios cuadernos de poemas, de los que quiero compartir con ustedes el siguiente fragmento. Le escribe Carlos Marx a su amada: ríe Jenny, te sorprende que todas mis poesías se titulan a Jenny, pero eres para mí en el mundo entero la única fuente de inspiración, luz de esperanza y consuelo. Tú iluminas toda mi alma, te veo en tu nombre adorado. Sus versos, llenos de amor y pasión, fueron correspondidos por la entrega al amor que esta mujer sintió por él. Desde octubre de 1836 hasta marzo de 1831 estuvo Carlos Marx en Berlín. Este fue un momento muy importante de su vida, en el cual maduró mucho su pensamiento. En Berlín se puso en contacto con las ideas más avanzadas de la filosofía clásica alemana. Me refiero al pensamiento de Hegel y Feuerbach. Graduado de la universidad, comenzó a trabajar en la Gaceta del Rin y pronto se convirtió en el redactor de esta gaceta. Estando en este puesto, ocurre su primer encuentro con Federico Engels, quien sería el gran amigo de toda su vida. Les propongo que leamos cómo narra el escritor de una de las biografías de Carlos Marx, el Prometeo de Treveris, este encuentro entre los dos grandes hombres. Un día, el hijo de un fabricante, Federico Engels, entró en la redacción. Voy a Inglaterra, a Manchester, dijo. Allí tengo que trabajar en la oficina de una gran hilandería que pertenece a mi padre. Mi padre quiere hacer de mí un gran comerciante, pero eso no me interesa. Quisiera enviar información sobre Inglaterra a la Gaceta del Rin. Marx escuchó de mal humor al joven espigado con un rostro casi de muchacho. ¿Qué puede informar este sobre Inglaterra?, pensó. Asintió con la cabeza y dijo: envíeme sus artículos y sus correspondencias. Si sirven para algo, entrarán en la Gaceta del Rin. Si nada valen, irán al cesto de los papeles. No devolvemos manuscritos. Marx no fue muy amistoso con Engels porque sabía que Engels había estado ligado a un grupo que pasaba el tiempo en las tabernas y que pensaban que con las palabras grandilocuentes iban a derribar el viejo régimen. Sin embargo, ya Marx por esta época estaba convencido que la palabra no era el medio de lucha más eficaz. ¿Quién era este joven espigado como él pensó? ¿Quién era este joven atrevido que pretendía colaborar con la Gaceta del Rin? Federico Engels nació en 1820. Pertenecía a una familia rica protestante. Al viajar a Inglaterra se había dedicado al estudio de la situación social de los obreros ingleses. Había visitado las fábricas y había visto la gran explotación a que estaban sometidos los obreros, especialmente los niños que no tenían más de 8 o 10 años y estaban obligados a trabajar para poder vivir.
En Inglaterra, junto a Mary Boone, una tejedora de la fábrica donde trabajaba y el gran amor de su vida, Engels visitó los barrios más pobres de la ciudad de Manchester. Allí conoció cómo pensaban los obreros. También en Inglaterra estuvo en contacto con las ideas utópicas de Robert Owen. Comenzó a estudiar el joven movimiento obrero inglés y estuvo vinculado al movimiento cartista. Todo esto hizo madurar su pensamiento y cada vez fue escribiendo artículos más radicales para distintas revistas. Mientras Engels se encontraba en Inglaterra, la vida de Marx había cambiado un poco. En marzo de 1843 se prohibió la Gaceta del Rin y en junio de ese mismo año contrajo matrimonio con Jenny de Westfalia. Sobre esta etapa de su vida quiero compartir con ustedes dos episodios muy interesantes. El primero de ellos está relacionado con la prohibición de la Gaceta del Rin. Cuando se prohíbe esta gaceta, se hace por las ideas revolucionarias que difundía. En este momento, Marx se encontraba como jefe de redacción de la Gaceta. Sin embargo, cuando esto ocurre, el gobierno prusiano lo llama para que trabajara al servicio del Estado. La respuesta de Marx fue tajante. Dijo que él no se dejaba comprar. El otro episodio de su vida que quiero compartir con ustedes ocurre estando Marx en París. Después que se casa, él va para París, donde pretendía colaborar con una revista llamada Anales Franco-Alemanes que patrocinaba a su colega y amigo Arnold Ruch. Estando en Francia, Marx continuó estudiando el comunismo y visitó las reuniones de algunos trabajadores y todo esto contribuyó a la radicalización de su pensamiento. Ruch se enfermó y Marx solo tuvo que ocuparse de la redacción, la organización y la publicación de la revista, la cual utilizó para difundir sus ideas. Por supuesto, al pasar un tiempo, la revista fue prohibida y Arnold Ruch se sintió traicionado porque él representaba los intereses de la burguesía y Marx se había vuelto un comunista. Como entraron en contradicción sus ideas, Ruch lo abandonó. Esta fue una etapa muy difícil de la vida de Carlos Marx. Apenas tenía dinero, Jenny estaba embarazada y todas aquellas ideas progresistas, revolucionarias le daban vueltas en la cabeza. Por suerte, en este momento contó con la ayuda de varios amigos que recogieron dinero y se lo enviaron para que él pudiera seguir estudiando. Estando en Francia se produce otro encuentro con Federico Engels y aquí quedó sellada una amistad para toda la vida. A partir de entonces, juntos estudiaron, juntos debatieron, juntos tuvieron grandes alegrías y también sufrieron grandes tristezas. Sobre la amistad de estos dos grandes hombres, yo les propongo ver las siguientes imágenes que son de un material muy antiguo y que presenta fallas de origen, pero por la validez de su contenido me parece muy importante compartirlo con ustedes. С этой иллюзией, а люди между тем продолжали тонуть. Вы можете говорить тише, господа, я же вас предупреждала. Хорошо, хорошо, Ленхен. Если ты нам еще сваришь кофе. Сей бравый муж может служить прообразом современного немецкого философа, не желающего замечать реальности. Так? Угу. Мы
Мы прошагали, наверное, в общей сложности много миль. И, кажется, нам еще никогда так весело не работалось. И никогда мы столько не смеялись. Как всегда, мы увлеклись полемикой. Благо, наши ученые-мужи, и Бауэр в том числе, давали для этого богатую пищу. И, как всегда, Энгельс торопил меня с окончанием книги. Это, пожалуй, было единственным камнем преткновения в нашей работе и дружбе. Ему казалось, что я чересчур дотошен, а я считал, что он излишне торопится. Речь шла о новом мировоззрении, материалистической диалектике, и о том, чтобы применить ее не только к природе, но и к человеческому обществу, к его истории. Оказывается, оно развивается по тем же самым законам. Об этом еще никто никогда не догадывался. Этого не знали мы сами. Мы сформулировали этот вывод только сейчас, в этой брюссельской комнате. Прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией, люди должны есть и пить, иметь жилище, одеваться. Производство необходимых для жизни материальных благ и есть основа исторического развития. Всякие философские идеи, юридические и политические отношения, формы государства в конечном счете определяются экономическими отношениями, в которых живут люди. Por ponerse al lado de los pobres, muchas fueron las penas que ambos tuvieron que enfrentar. Marx, el exilio, la pobreza, la muerte de los hijos; Engels, la separación familiar, la persecución. Pero esto no fue suficiente para desalentarlos en la gran obra de su vida. A modo de introducción, hemos presentado estos elementos de la vida y obra de Carlos Marx y Federico Engels, aspectos de su vida que ustedes deberán enriquecer durante la realización del siguiente seminario. Para realizar este seminario, les propongo a mis colegas, los maestros, que dividan el aula en equipos. Cada uno de estos equipos debe desarrollar los temas que presentaremos a continuación. El equipo 1 debe desarrollar el tema Carlos Marx desde la escuela de Treveris hasta el doctorado en filosofía. Este es un periodo bastante amplio en la vida de Carlos Marx. Ustedes deben profundizar en la influencia que recibió Marx de su padre, de su maestro Wittenbach, del padre de Jenny. Además deben profundizar en la relación que tuvo con esta gran mujer y en los primeros escritos que se conservan de Marx. Para desarrollar este tema deben prestar atención a la evolución del pensamiento de Marx en esta etapa, su encuentro con la filosofía clásica alemana, en particular con la obra de Hegel, Feuerbach y su tesis de doctorado. El equipo 2 abordará el tema Federico Engels de Barmen a Inglaterra. Este equipo abordará de forma general los primeros estudios realizados por Federico Engels, su encuentro con Carlos Marx, la evolución de su pensamiento durante su estancia en Inglaterra ante el conocimiento de la situación de la clase obrera y la influencia de su relación con Mary Burns en la evolución de este pensamiento. Los equipos 3 y 4 abordarán el tema Juntos por el camino de la vida. El equipo 3 tendrá como tema
especial una entrañable amistad. Este equipo concentrará su atención en la amistad que unió a estos dos grandes hombres, cómo se ayudaron mutuamente aunque estuvieran a gran distancia el uno del otro, el afecto que los unió durante sus vidas, cómo era la relación de Engels con la familia de Marx y otros detalles que ustedes consideren interesantes sobre la amistad de Carlos Marx y Federico Engels. El equipo 4 profundizará en el conocimiento de las principales obras de Marx y Engels y en los esfuerzos que ambos hicieron por llevar su teoría a la práctica.